Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a conversar con ustedes un tema que... Uy, por algún motivo no pude entrar a la cámara. A ver. Bueno. Compartiremos la presentación. Parece que hay problemas con... Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que es apasionante. Se disculpan que no aparezca ahí, pero parece que tengo problemas con la cámara. Manejo del paciente con shock circulatorio. La palabra shock es un término que se usa hace 1790 más o menos, pero choque circulatorio es el tema. Es un tema que es una de las causas más importantes de ingreso a las emergencias y a unidades de cuidado intensivo y que amerita siempre una revisión cuando manejamos un paciente crítico, debido a que ha ido cambiando las concepciones, ¿no? Todo lo que hemos aprendido y les enseñamos a ustedes ha sido con los pacientes en este gran hospital, de casi ya 2.000 camas actualmente. Hemos visto muchos pacientes, muchos años de experiencia que nos han mostrado, nos han enseñado y seguimos aprendiendo. Estoy seguro que ustedes también van a disfrutar de su apasión por la medicina y van a seguir aprendiendo. En este aspecto vamos a hacer algunos datos históricos, la definición de shock, algunos aspectos fisiológicos que hay que entender por qué ocurre el shock y cómo se compensa cuando un paciente tiene hipovolemia, una clasificación, el uso de la noradrenalina en el shock y algunos trabajos de investigación que han dado soporte a cada uno de los objetivos de mejorar a un paciente en shock. Esta es la señora de Caral, la civilización de Caral. Estuve viendo la dama de los 4 tupus, y Caral se encuentra en Lima, como ustedes saben muy bien, a 200 kilómetros del norte, y ha sido catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y aproximadamente entre los años 3000 y 1800, es decir, tiene 5000 años de antigüedad. ¿Qué encontré? ¿Por qué les pongo esto? Porque encontré que existen algunos muros con relieves de 3800 años de antigüedad en las ruinas de Bichama, y la arqueóloga Ruth Shady, que es la directora de estas excavaciones, encuentra algunos datos muy importantes en donde, además de haber descubierto una serie de aspectos de la cultura Sichin, ven ustedes estos gráficos, exhibe variadas representaciones anatómicas, técnica y artísticamente elaboradas. Está el origen del estudio de la anatomía y disección en el Perú antiguo con protección del gobierno de los Sinchis. O sea, ya de acuerdo a los datos que se tienen en Caral hubo medicina. Cuando uno busca acerca de Alejandría, Ptolomeo, etc., Herófilo y su discípulo griego fueron los primeros en practicar vivisecciones humanas, pero esto solo hay escritos de Galeno, sin ninguna representación, y en Alejandría la anatomía experimentó un importante. Sin embargo, las piedras de Sechines demuestran que estas prácticas fueron anteriores al imperio helenístico. O sea, tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestro país ha sido una de las culturas
más desarrolladas de este punto de vista y ha dejado constancia de su trabajo sobre este punto. Indudablemente la cultura china también cumplió su rol hace muchísimos años. Y hago mención a la cultura china porque ellos estuvieron estudiando muchos años el pulso, por ejemplo, ¿no? Y describen las características del pulso en cada enfermedad. Y eso es un dato que siempre es importante relevarlo. Hay textos en donde la posición distal, media y proximal, cómo se debe tomar el pulso. Fíjense ustedes, siglo III, y un año antes de Cristo, un siglo antes de siglo, 20 tipos de pulsos. Juan Tinei, bueno, varios investigadores chinos, y el uso, y ustedes en la parte clínica no deben desperdiciar el apreciar las características del pulso de un paciente. El pulso radial, el pulso femoral, porque a veces esos son los datos que en sus dedos van grabados y ustedes pueden detectar cuándo un paciente tiene presión normal, cuándo está con hipoperfusión o presión que está cayendo. Y definitivamente el pulso deben ustedes desarrollar cuando se vuelvan a las clases o al trabajo presencial, la importancia del pulso. Asimismo, algunos aspectos históricos, por ejemplo, cómo se describió el pulso por Heródoto 300 años antes de Cristo, Galeno también, después acerca de la variabilidad del pulso, Ludwig, una serie de investigadores que aportaron datos como, por ejemplo, Herófilos, que describió el pulso, ven ustedes, ¿no? Usando un reloj de agua, fue el primero que midió la frecuencia cardíaca. Galeno de Pergamón, Galeno también escribió sobre el pulso y usó para diagnóstico y predicción de enfermedades. Stephen Hales fue era un sacerdote investigador que fue el primero que midió la presión arterial y la presión venosa central en caballos, poniéndose un catéter en las venas y en las arterias. O sea, midió las fluctuaciones de la presión arterial latido a latido, de tal manera que William Harvey, con su texto de anatomía, Stephen Hales, la medición de la presión arterial, ¿cierto? Tenemos acá a William Harvey, Klaus Bernhard Horner, que habló fundamentalmente del medio interior, fue el primero que habló del medio interno, que es justamente uno de los medios más importantes en donde el trabajo que ustedes están aprendiendo a hacer de mi paciente crítico, es que tratamos de estabilizar el medio interno para que se transporte el oxígeno desde el medio ambiente a nivel celular, mantener bien la presión arterial, una buena función respiratoria. Y él ya me hablaba de ese medio interno que tenemos que regular. Y los años posteriores, mucho de lo que conocemos de shock se circunscribió a lo que era shock hemorrágico. Y la cirugía en Estados Unidos, el doctor John Collins Burns aportó mucho. Yo tengo ese texto del doctor John de fisiología básica para el tratamiento, y habla de que el shock es una pausa momentánea en el acto de la muerte, ¿no? Bien, luego de esta presentación inicial de lo que es el shock, espero que me estén escuchando. Sí se escucha, doctor. ¿Sí? ¿Me han estado escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, estaba preocupado ya. Entonces, existen muchas definiciones de shock o de choque, ¿no? Es un término generalizado a nivel mundial ya. Falla del sistema circulatorio en mantener una buena perfusión tisular, una definición así. Otros dicen que es el fracaso de la respiración interna, es el fracaso de la respiración a nivel mitocondrial, que no llega oxígeno a nivel celular. Esa es la respiración interna. La respiración externa es oxígeno, pulmón, hemoglobina, aparato cardiovascular, que es el que transporta el oxígeno desde el aparato respiratorio a los tejidos. Y el shock es un aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Es una deuda de oxígeno. No llega suficiente, el organismo trata de compensar, pero deja secuelas de una deuda de oxígeno, aporte de oxígeno inadecuado. Podríamos decir que esta es una definición celular, ¿no es cierto?, metabólica, y lo más importante es que genera perfusión tisular inadecuada. ¿Cómo diagnosticamos un paciente en shock? Hace muchísimos años ya se definió que era una presión arterial sistólica menor de 90, teniendo en consideración siempre que hay pacientes que tienen presión arterial 90 o menos con presión normal.
15 a 20% de la población, y especialmente el sexo femenino, puede tener presión 90-50, 80-50 y ser su presión arterial normal. Por eso es importante siempre cuánto es su presión. ¿Sufre de presión baja? Porque a veces a esa paciente que tiene 80, 90-50, 80-50, no necesitamos llevarla a presiones mayores cuando se descompensa. Por consiguiente, tenemos que tener en consideración cuánto es su presión arterial normal. Pero una presión arterial sistólica menor de 90, con síntomas, eso es indicativo de repente de un shock. Taquicardia. En la mayoría de shock, la taquicardia es un mecanismo compensador cuando baja la presión arterial sistólica. Para mantener un buen flujo sanguíneo, mantener un gasto cardíaco. Porque ustedes saben que la presión arterial es la resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco. Entonces tenemos que, si definitivamente la taquicardia es un mecanismo compensador muy importante. Pero existen también pacientes que hacen bradicardia y shock, pacientes con bradicardia severa, pacientes que tienen trastornos de conducción. Entonces tenemos que tener en consideración que si bien es cierto el shock usualmente se acompaña de taquicardia, no es infrecuente que puedan ver algún paciente, especialmente pacientes ancianos con trastornos de conducción con bradicardia. La taquimia, el aumento de la frecuencia respiratoria. Ese es un signo muy importante porque cuando hay esa deuda de oxígeno a nivel celular, no solamente cuando hay hipoxemia, cuando hay déficit de oxígeno a nivel celular, el organismo trata de compensar y genera una frecuencia respiratoria alta para barrer el CO2 del pulmón y que se mejore la presión alveolar de oxígeno y se mejore la captación de oxígeno y que mejore el transporte a nivel celular. Es un signo, cuando en los residentes hablamos, ¿cuáles de las funciones vitales? ¿Cuál es el que uno tiene que estar vigilante? Porque puede ser un signo de una enfermedad crítica clave, importante, es el aumento de la frecuencia respiratoria. Muchas causas aumentan la taquicardia, bradicardia, tendencia un poco, pero cuando hay frecuencia respiratoria alta y no hay una clara condición, uno tiene que observar a ese paciente. Asociada a la hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquimia, está la evidencia de hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular cuando existe un llenado capilar mayor de 2 segundos, cuando hay una oliguria, o sea, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora es la definición de oliguria moderna, ya no hablamos de 500, porque la intención es detectar la oliguria lo más precozmente posible, ¿no? El compromiso del sensorio. Son 3 datos muy importantes que nos hablan de signos de hipoperfusión. Hoy día vamos a mencionar de repente a uno más, pero el llenado capilar, la oliguria, el compromiso del sensorio son datos importantes en la evaluación del shock. Y si hablamos de transporte de oxígeno, es lo que cuando la hemoglobina capta el oxígeno, capta 1.39 mililitros de oxígeno por cada 100 miligramos por cada gramo de hemoglobina. Entonces, gramo de hemoglobina por 1.39 por la saturación y por el gasto cardíaco me va a decir cuánto es el transporte de oxígeno. Y este transporte de oxígeno va a depender de que tengamos una buena cantidad de hemoglobina, una buena cantidad de glóbulos rojos, que el pulmón que genere una saturación adecuada, que la sangre esté saturada y oxigenada adecuadamente, y que el gasto cardíaco esté transportando adecuadamente, y que haya un buen gasto cardíaco, un buen volumen sistólico. Indudablemente que esto implica tener una buena cantidad de hemoglobina. Siempre en los pacientes críticos no necesariamente tiene que tener 13 gramos. Nos contentamos que esté entre 7 a 9. Solamente vamos a reponer sangre, como ustedes saben, cuando estemos menos de 7. Que tengamos una saturación por encima de 94, 96, respirándose. Y que un corazón que tenga una buena presión arterial y una frecuencia cardíaca aceptable. Esto genera un transporte de oxígeno apropiado para los requerimientos, para el reposo, para el deporte, etc. Y el consumo de oxígeno está relacionado también a los gramos de hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno por cada gramo, pero ya en la sangre venosa. Sacamos una sangre venosa en la vena cava superior a través del catéter o a través de una punción de la vena cava superior y podemos saber la saturación de la sangre venosa. Y eso multiplicado por el gasto cardíaco, porque la hemoglobina en sangre arterial y venosa es la misma, se transporta, pero la saturación es la que cae. Entonces ahí vamos a tener, vean ustedes, si yo multiplico hemoglobina 15 por 1.39, saturando 95% por gasto cardíaco, por una constante,
me sale que el transporte de oxígeno es más 1000 mililitros por litro de oxígeno, ¿no? Entonces, 1000 mililitros, 1000 mililitros de oxígeno por cada, en este caso, el gasto cardíaco, va a llegar, va a transportar la sangre en 1000 mililitros. Y que el consumo de oxígeno, vamos a consumir más o menos 250 mililitros por litro. Eso quiere decir que el organismo, vean ustedes, tiene una reserva de 750 mililitros para hacer deporte, para situaciones de estrés. En caso de que haya una infección, tenemos una reserva muy importante de oxígeno para que pueda ser compensado. Y de tal manera que no es que inmediatamente perdemos el oxígeno cuando hay hipotensión. Rápidamente los mecanismos compensatorios aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto la célula que necesita oxígeno extrae más oxígeno de estos 1000, puede extraer hasta un 50% de estos 1000 y indudablemente que en la medida que se va deteriorando tenemos capacidad para poder aportar oxígeno a los tejidos. Entonces, con hemoglobina, cómo está la saturación y cómo está el gasto cardíaco. Muchos años no se le dio importancia al sistema venoso. El sistema venoso también es un sistema de reserva. Nuestro volumen sanguíneo se distribuye en los vasos, vean ustedes, arteriales, venosos y capilares, ¿no? Y acá vamos a ver. El sistema venoso transporta el 70% de volumen sanguíneo. ¿Sí? Siempre decimos que tenemos 5 litros de sangre por minuto, ¿no? De gasto. Pero cada uno de nosotros tiene 70 mililitros por kilo de peso de sangre. El 70% está en el sistema venoso. El sistema arterial, porque además hay 2 venas por cada arteria. El sistema arterial tiene 18% y las arterias terminales es el 3%, ¿no? El sistema venoso es más complaciente, es 30 veces más complaciente que el sistema arterial, por lo tanto puede retener más volumen sanguíneo. Y el incremento de la complacencia arterial ocurre pues durante el embarazo o intervenciones como nitroglicerina, pero usualmente el sistema venoso es mucho más complaciente. Por consiguiente, el sistema venoso se comporta como un sistema de reserva, y este es un concepto que se estableció hace muchos años, es controversial, pero es interesante entenderlo, que nosotros usamos el volumen de sangre que mayormente circula, es el que está en volumen de no estrés, le llamamos, que está en la circulación esplácnica, especialmente en el abdomen, en los vasos preportales, vamos a llamar, en los órganos del sistema porta. Y cuando el sistema venoso, cuando nosotros perdemos sangre, ahí ese sistema de venoso, ese volumen sanguíneo esplácnico, sirve de reserva, como vamos a ver ahora. En la circulación esplácnica, ¿cómo se comporta la hemodinamia como mecanismo de reserva? Entonces, el sistema arterial, tanto para el hígado, el estómago, etcétera, aportan sangre, vaso, páncreas, intestino delgado y grueso, y el sistema venoso se va hacia el porta, de ahí pasa por el hígado, y luego viene a la vena cava, las venas hepáticas, ¿cierto? La vena cava inferior y va al corazón. Este sistema venoso es el sistema donde está el volumen sanguíneo de estrés, ¿no? Entonces, de tal manera que este sistema esplácnico, que sirve de reserva, tiene receptores alfa, fundamentalmente alfa, las arteriolas, la arteria hepática también, y el sistema venoso también tiene receptores alfa, de tal manera que cuando ocurre una pérdida sanguínea puede servirme de reserva. Y eso se ha demostrado, vean ustedes, el volumen sanguíneo en ese reservorio esplácnico, que puede ser movilizado cuando hay una estimulación simpática, o sea, una pérdida de sangre, el sistema nervioso simpático, todos funcionan, se produce una vasoconstricción. El sistema esplácnico puede inyectar 1225, movilizar el sistema esplácnico 800 a 1225 de volumen sanguíneo. De tal manera que este es un sistema de reserva de volumen sanguíneo muy importante y que explica muchos aspectos de las clasificaciones de shock. Entonces, cuando tenemos un enfoque inicial del paciente, hacemos una buena historia clínica, un examen físico minucioso. Dentro de los signos y síntomas, la sed nos habla que el paciente puede estar hipobólico. Nunca olvidemos en un paciente despierto preguntar si tiene sed. Eso nos dice que
debe estar con algo de hipovolemia. La presión arterial y el pulso, si está con arritmia o no, la frecuencia respiratoria, hemos hablado de él, y el llenado capilar. Y siempre en el llenado capilar ha sido menos de 2 segundos, pero en los últimos 5 años ha habido un acuerdo, por lo menos en un estudio de investigación llamado Andrómeda, donde ellos pedían que deberíamos formalizar, homogenizar la metodología de cómo se hace el llenado capilar. Y ellos en un trabajo de investigación latinoamericano, muy importante, que ha aportado mucho, se recomendó que la medición del llenado capilar se hace con una lámina portaobjeto en el dedo índice de la mano derecha, presionando hasta que esté pálido durante 10 segundos por cronómetro. Luego de 10 segundos, se suelta y se mide cuánto tiempo demora en llenarse. 1, 2, 3, 4. De manera que esa es una metodología. Se presiona fuerte hasta que quede pálido. Se mide por cronómetro, lo hicieron en el trabajo de investigación y uno más o menos va contando aproximadamente unos 10 segundos. Y luego de los 10 segundos suelta y verifica el llenado capilar. Ese es como cuando el tiempo de relleno capilar, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces eso hay que tratar de implementar para que hagamos mucho más homogénea este procedimiento. Ver cómo está la diuresis previa, los síntomas neurológicos y si tiene fiebre. En el año 1972, el doctor Max Harry Weil, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años en un congreso, hay muchas personalidades en el show que son, le llamamos los gigantes de la medicina intensiva, porque hubo grupos de investigadores en nuestro país que estuvieron con ellos. Hizo esta primera clasificación en 1962 que se manejaba solamente entre intensivistas, pero hace más o menos unos 8 a 10 años, los textos de medicina interna han tomado esa clasificación porque era realmente confusa. Y no tenía, cuando uno leía un libro de medicina interna antes, hace 10 años, no entendíamos, estaba muy confusa esa clasificación. Pero lo más importante de esta clasificación es que nos habla dónde está el problema principal. El choque hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Acá falta volumen, acá hay un problema cardiovascular, acá hay un problema de vasodilatación y aquí hay algo que obstruye la salida del flujo sanguíneo. Cuando hablamos de cardiogénico, hablamos si es un problema de infarto de miocardio, lesión, o puede ser un problema mecánico también, o por arritmia. O sea, el infarto, las arritmias pueden ser causas de shock cardiogénico. Hipovolémico hablamos cuando hay hemorrágico o no hemorrágico. Entonces, hemorrágico y no hemorrágico, pérdida de sangre, poliuria, náuseas, vómitos, diarrea. Cuando hablamos de distributivo, no solamente hablamos del shock séptico, sino que se refiere también al shock anafiláctico, que es el shock vasodilatado que puede producirse una vasodilatación. El paciente no estaba hipovolémico y se produce una hipotensión marcada porque el volumen sanguíneo se tiene que distribuir en vasos sanguíneos vasodilatados y por lo tanto se produce una hipovolemia relativa. Eso manejamos con adrenalina. Entonces esa vasodilatación en el paciente séptico se presenta pero por las endotoxinas bacterianas, que se produce lesión endotelial, activación del óxido nítrico sintetasa y vasodilatación. El paciente con insuficiencia suprarrenal, también puede comportarse como un shock distributivo porque al no haber corticoides, mineralocorticoides, a nivel de la glándula suprarrenal, que generan vasoconstricción, se produce una vasodilatación y hay un shock distributivo. Y por último, el shock neurogénico. El shock neurogénico se refiere a la lesión a nivel de la médula espinal, con un trauma, que se cortan los circuitos de control de presión, de vasoconstricción, por lesión del sistema nervioso simpático, como lo que ocurre en forma similar a una anestesia raquídea. Actualmente se usa mucho la anestesia peridural, que es la más utilizada en las anestesias en paciente despierto, pero a veces se punza la membrana a nivel de la columna vertebral, a nivel de la médula espinal, se punza y se puede inyectar anestésicos al espacio raquídeo y eso produce una vasoplegia y una hipotensión gravísima, de tal manera que hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero el trauma es la causa más frecuente.
Causas de shock obstructivo. Si se produce un émbolo en la arteria pulmonar, está obstruyendo el flujo sanguíneo del ventrículo derecho hacia la arteria, hacia el ventrículo, en este caso hacia los vasos pulmonares para una oxigenación adecuada. Si se produce un taponamiento cardíaco, la obstrucción a nivel presencia de líquido en el pericardio se impide un llenado adecuado y además una eyección adecuada. Cuando ocurre un neumotórax a tensión, hay un desplazamiento de ese neumotórax, desvía la vena cava superior y la silueta cardíaca, que produce un fenómeno obstructivo de llenado cardíaco, de llenado de las venas cavas, y de tal manera que produce un fenómeno de obstrucción también. Y menos frecuentemente, pero sí el embolismo, el taponamiento y el neumotórax a tensión son causas de shock obstructivo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un shock hemorrágico? Indudablemente detener el sangrado, y ustedes ya saben, en el politraumatizado, el XABCD es un dato muy importante, porque el X nos habla que tenemos que controlar el sangrado con medidas inmediatas, ¿no? Esta clasificación del sistema de Advanced Trauma Life Support nos habla de la clasificación de shock. Y aquí, para que vean ustedes, van a entender por qué el paciente pierde 750 mililitros de sangre, es perdida, hasta 15%, y el pulso es menos de 100, la presión normal, la amplitud de pulso normal aumentada, la frecuencia respiratoria 14 a 20, el débito urinario normal, ligera ansiedad, y se reemplaza con corticoides, con cristaloides, perdón. Cuando estamos en clase 2 de esta clasificación, vean ustedes qué interesante, se han perdido hasta 1500 de sangre, que es más o menos de 15 a 30% del volumen sanguíneo. Hay una ligera taquicardia, la presión arterial es normal, la amplitud de pulso está disminuida, porque se produce una ligera vasoconstricción, y eso quiere decir la diferencia entre sístole y diástole, en este caso la sistólica y la diastólica se acorta, porque hay una vasoconstricción. La diferencia entre la sístole y diastólica es menor de 40. La frecuencia respiratoria aumenta, el débito urinario puede empezar a disminuir, el sensorio una moderada ansiedad ya, y se corrige con esteroide. ¿Por qué podemos tener pérdida de 750 y 1500? Porque tenemos un reserva en el volumen sanguíneo de no estrés, que está en los vasos esplácnicos del abdomen, que cuando ocurre un shock de esta naturaleza, se inyecta inmediatamente, esa sangre se inyecta porque aparentemente funciona como una reserva, va a velocidades más lentas, no participa de la circulación general, fácilmente se mantiene un volumen mayor ahí, y se inyecta esos 1500 que había en la reserva de los órganos esplácnicos, y motivo por el cual un paciente sano, que sufre un sangrado, puede compensar este volumen, dependiendo de la rapidez de pérdida, indudablemente, pero en general puede perderse 1500 y puede compensar. En cambio, cuando ya tenemos una pérdida de más de 1500, 2000, ya el tema es diferente. La presión arterial ya cae, ¿no es cierto? La presión arterial cae, está confuso, y de que sería si pierde 2 litros, pero ahí esta es una verdadera hipotensión, con taquicardia, ¿no es cierto? Ansioso, confuso, letárgico puede llegar si pierde volúmenes mayores. Un dato muy importante cuando tenemos el A, B, C, D, E, signos de shock, es lo que se llama el índice de shock sistólico. Un dato muy importante es que ustedes van a dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, un valor normal es de 0,5 a 0,7. Pero si ese índice llega a ser más de 1,1, probablemente va a requerir transfusión en un paciente que sangra. Si tiene 1,46 de índice sistólico, se ha encontrado que hay una correlación, que ese paciente debe ser trasladado a un sitio donde hay un banco de sangre, porque la transfusión masiva es algo que va a caracterizar a ese paciente. O sea, el índice de shock me permite poder detectar si es más de 1,1, 1,4, si va a requerir transfusión, y si es masiva, 1,1 o 1,46. En los últimos años también el índice de shock modificado, en donde la frecuencia cardíaca se divide en la presión arterial media, y 1,46 también sale como un parámetro que va a requerir transfusión. Se habla de paquete globular, plasma, plaquetas. Entonces, estos son parámetros que tenemos que tener presente. Ustedes ya han revisado el tema de transfusión con el doctor Arturo Sagástegui, y a veces uno va a depender de los requerimientos, va a necesitar 2 a 4 paquetes, 2 a 4 plasmas, 2 a 4 unidades de plaquetas, pool de plaquetas o aféresis de plaquetas.
Y no olvidar el crío precipitado, que muchas veces en el politraumatizado también lo vamos a transfundir. Entonces, cuando estamos ante esta situación de shock, en donde sea fase 1, 2, 3 o 4, hay los diversos tipos de shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Ustedes clínicamente pueden observarlos al paciente y poder hacer un diagnóstico clínico. Y vean por qué. El hipovolémico, el gasto cardíaco está disminuido y la resistencia vascular sistémica hace una gran vasoconstricción. De igual manera en el cardiogénico, gasto cardíaco bajo y resistencia vascular sistémica alta. De igual manera en el obstructivo, el gasto cae porque no pasa sangre adecuadamente y se produce una gran vasoconstricción. Mientras que en los distributivos, muchas veces tenemos un gasto cardíaco alto, temprano, alto, y puede haber una resistencia vascular sistémica disminuida. Entonces, este paciente, a diferencia de estos, en el shock con gasto bajo, que es el hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, ustedes van a tener un paciente pálido, sudoroso, con piloerección, gran descarga adrenérgica. Mientras que en el paciente con shock distributivo, ustedes lo van a ver algo rubicundo. En el shock anafiláctico, porque está vasodilatado. Y en el shock séptico, pues está febril, vasodilatado. Con el shock séptico, que caracteriza la vasodilatación, está febril, taquicárdico, y que puede ser diferenciado clínicamente, ¿no? Eso no quiere decir que si yo tengo un shock distributivo con una gran hipovolemia, como que ocurre a veces con los pacientes sépticos, inicialmente pareciera un hipovolémico, pero la historia les habla, tiene fiebre y ustedes lo encuentran con gran vasoconstricción, probablemente tenga un componente hipovolémico importante. Entonces, pero lo que sí deben saber es que este tipo de shock se caracteriza por gasto bajo y resistencias altas, mientras que los shocks distributivos son gastos altos y resistencias bajas. Y si hay un componente hipovolémico, va a comportarse como si fuera un hipovolémico. Bien. Muy bien, vamos a seguir avanzando, ¿no? Y eso ya les decía, en fase temprana, postfluidos, van a tener un gasto alto. Si en fase de este paciente está con gasto bajo, le paso algo de fluido y eso va a mejorar y se va a comportar con gasto alto y resistencia baja, ¿no? Bien, vamos a seguir. Algunos conceptos que están en evaluación, dice, en la evaluación inicial del paciente. Uno debe hacer una administración, cualquier tipo de shock, el primer paso que uno va a hacer es ver si necesita fluidos o no, en esa evaluación clínica, tanto de funciones vitales como de llenado capilar, diuresis, estado de conciencia. La administración racional y juiciosa y segura de fluidos a todo paciente hipotenso en el que su sospecha requiere mejorar la precarga, uno tiene que mejorar ese volumen circulatorio efectivo para mejorar el gasto y secundariamente la presión arterial. Estos conceptos que están acá, ahora sí están en discusión, porque se ha visto que muchas guías clínicas establecen que cuando veamos un paciente hipovolémico en shock debemos dar 30 mililitros por kilo. Y a criterio de un grupo importante de investigadores considera que 30 mililitros por kilo para un paciente que pesa 70 kilos son 2 litros 100, si no pesa 60, casi 2 litros, 1800. Y que debido a la incidencia de mayor de hipertensión y su cardíaca, enfermedad coronaria, etcétera, podrían ser estos volúmenes excesivamente altos. Indudablemente que si uno tiene un paciente deshidratado, con evidencia clínica de hipovolemia que está sangrando, vamos a tener que probablemente darle fluidos y de repente a volúmenes mayores y más rápido, pero lo concreto es que no puede darse una regla única para todos, y esa es la mayor discusión que existe en estos momentos. Y algunos textos dicen de 500 a 1000 en 30 minutos, otros dicen 300 a 500 en 30, repetir, evaluar la respuesta y según lo que tolere. Entonces, estos conceptos están en análisis actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo administramos a un paciente fluidos en forma beneficiosa? ¿Los fluidos son beneficiosos? Sí, en un paciente con shock. En shock traumático o con sangrado no hay ni duda que tenemos que dar fluidos. Pero hay grupos de pacientes con otros tipos de shock donde un paciente, por ejemplo, de 85 años con cardiomiopatía severa o que tiene antecedentes de hipertensión o infarto, tenemos que hacer un reto de fluido. Y un reto de fluido significa dar cloruro de sodio. ¿Cómo hacemos un reto de fluido con el cloruro de sodio? ¿Con 1 litro en 30 minutos? No. Vamos a tener que pasar 100 a 200 mililitros en 10 minutos, ¿podría ser? Un litrito nos podría dar 3 retos. Entonces, si yo administro retos de fluidos,
me interesa saber si responde o no mi paciente con el llenado capilar, mejorando la presión diastólica, presión sistólica, la frecuencia cardíaca y la diuresis. En medicina intensiva la tendencia es a usar otras medidas un poco más sofisticadas como medición del gasto cardíaco, un catéter venoso, la presión venosa central, pero definitivamente a mí me interesa saber si mi paciente va a ser respondedor o no respondedor a esa carga de fluidos. Y esa carga de fluidos no es dándole 500 mililitros en 10 minutos, 10 minutos, 200 mililitros en 10 minutos. El reto de fluidos es lo siguiente, es dar 200 mililitros en 10 minutos, pero evaluar la respuesta. ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está el pulso? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está el llenado capilar que acabamos de ver? Entonces, en esa administración, especialmente cuando ya nos enfrentamos a un paciente después del manejo inicial, o un paciente con un cuadro severo, con antecedentes de enfermedad cardíaca, los retos, la tendencia es a usar cada vez más estos conceptos para no sobrecargar de fluidos. Los fluidos que administramos usualmente son el cloruro de sodio, que por cada litro de cloruro de sodio queda en el intravascular 250 mililitros. O sea, si yo quiero reponer un litro de sangre, mínimo necesito 4 cloruros de sodio. Si alguien pierde un litro de sangre, porque solamente va a quedar en el intravascular 250. Por eso que ustedes cuando administran fluidos a un paciente de esta naturaleza, se puede poner con que hemosis se torne edematoso, porque los 750 de cada litro se queda en el intersticio. Usamos también coloides, especialmente albúminas, gelatinas en nuestro medio, y estas algunas no se usan en todos los tipos de shock. Lo más interesante es que estos coloides, en resumen, en promedio, por cada litro, se quedan en el intravascular la mitad, el 50%, a diferencia del cloruro. Este solamente se queda el 25%, el resto se va al intersticio, y este de acá, 500, se quedan en el intravascular. O sea, tiene un efecto expansor más sólido, pero también nadie ha demostrado que esto sea mejor que el cloruro. Y tiene algunas indicaciones precisas. Realmente que si yo doy sangre o paquete globular, sangre total, que no usamos usualmente, puede mejorar el intravascular, como que un paciente sangrante que está sangrando, los paquetes globulares más plasma van a reponer ese volumen. Un dato importante es que se ha hablado de fases de paciente shock, y es importante que en los primeros minutos no puede ser algo liberal con los fluidos inicialmente, ¿cierto? Para garantizar una buena oxigenación, pero hay que salvar la vida muchas veces de nuestros pacientes en esta etapa. Y conforme pasan los minutos y en las horas, optimizar el soporte, o sea, no podemos ser tan agresivos en las horas subsiguientes. Y después de ya estabilizado el paciente, tenemos que consolidar, saber qué cosa tiene, especialmente si es después del primero o segundo día, ya debemos estar claros en si hubo respuesta a los fluidos, qué tipo de shock estamos manejando y tenemos que monitorear a ese paciente. Y luego de administrar fluidos, vasopresores, tenemos que descalar. Le llamamos descalar porque tenemos que mantener en balance hídrico negativo ya. No es importante dar todos los días fluidos porque eso genera desde acá un balance hídrico positivo muchas veces y el paciente se ha visto una mayor mortalidad en los pacientes, de manera que tenemos que ser mucho más cuidadosos con los fluidos. ¿Por qué? Porque la fluidoterapia se puede complicar con un edema pulmonar, se puede complicar con una insuficiencia renal porque hay hipercloremia, los coloides, algunos de ellos, especialmente las ETA-stars, son asociados a insuficiencia renal. El otro tema es que si un paciente politraumatizado lo cargo de mucho fluido, debido al edema y a la lesión de la microcirculación en abdomen, un politraumatizado con abdomen cerrado, por ejemplo, va a generar edema de asas, de partes blandas, ilio, y eso genera un síndrome de hipertensión intraabdominal que puede hacer compresión sobre el sistema venoso y especialmente las venas renales y producir oliguria. Por eso es que a veces en estos pacientes con trauma abdominal cerrado se hace la descompresión abdominal, ¿no es cierto? Se coloca un cierre para poder que el abdomen no tenga una hipertensión intraabdominal. Como digo, este fluido puede congestionar el pulmón y que puede complicar las cosas Por consiguiente, un parámetro importante cuando yo administro fluidos también es cómo está la oxigenación. ¿Está saturando bien? Porque si empieza a deteriorarse la oxigenación o clínicamente empieza a aparecer crepitantes en las bases, me está diciendo que hay algunos signos de congestión pulmonar.
Por eso una placa de tórax es clave, porque si yo veo una placa de tórax negrita, muy oscura, perfecta, no hay congestión, pero en un control radiológico después de unas 4 o 6 horas después, podría ayudarme muchísimo. Entonces, hemos hablado del shock hemorrágico y el shock obstructivo. El shock obstructivo hemos visto que es un derrame pericárdico, puede ser una neumotórax a tensión, una embolia pulmonar. Esto van a generar una disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y por consiguiente tenemos que solucionar ese shock obstructivo. Y ese shock obstructivo lo solucionamos si esto un derrame pericárdico con un drenaje, ¿no?, de ese taponamiento pericárdico. Si tenemos una trombosis venosa que ha llevado a una embolia pulmonar, tenemos que, si es un paciente en shock, hacer una trombolisis o anticoagularlo. ¿Ok? Entonces es importante porque son shocks que pueden generar trombos que dan compromiso hemodinámico y falla respiratoria severa que pueden provocar muerte súbita muchas veces. Dependiendo de la severidad de la tromboembolia. Tromboembolia puede ser un infarto pulmonar nada más, pero puede haber una tromboembolia submasiva o masiva, como llaman algunos investigadores. En el caso de shock cardiogénico, ya hemos hablado, puede ser una arritmia, un infarto en miocardio, y el tratamiento ahí es angioplastía para el paciente con infarto. El paciente puede estar hipotenso, ligúrico, fríos, las extremidades frías y moteadas, con compromiso del sensorio, menos de 90, ¿no? Entonces, causas de shock cardiogénico hemos visto falla de bomba, infarto, complicaciones mecánicas del infarto, regurgitación, pero también la miocarditis. Y tenemos que tener cuidado en esta época de COVID, en donde el COVID es es una enfermedad viral que genera una respuesta y una lesión del endotelio severa, pero inicialmente en el pulmón, pero puede comprometer cualquier órgano. Y de tal manera que la miocarditis también puede el paciente presentar shock cardiogénico. Entonces ya hemos visto el shock hipovolémico, hemos visto el hemorrágico, hemos visto el shock obstructivo, ¿no es cierto? El shock vasodilatado, que vamos a ver ahora. Una de las cosas más importantes es la sepsis, ¿no? El cuadro séptico, especialmente las toxinas, generan exotoxinas y endotoxinas generadas. Las exotoxinas además son por los cocos, estafilococos, estreptococo, y las endotoxinas por los gram negativos. De acuerdo a los criterios de SIRS, del consenso sepsis 3, ya solamente hablamos de sepsis y de shock séptico. Indudablemente que esta infección no solamente produce lesión endotelial, como la que produce el COVID, porque la sepsis puede ser producida por bacterias, virus, hongos. Ya eso está demostrado y hemos visto muchos pacientes con lesión endotelial generalizada en la COVID-19, en esta pandemia. Entonces, al lesionarse el endotelio produce cambios, estados de trombosis, coagulopatías, con disminución de las plaquetas y alteración del tiempo de protrombina, que eso a veces uno lo encuentra solamente al pedirle los exámenes y vemos que el paciente no sangra a pesar de tener una plaquetopenia, consumo de factores de coagulación. Un dato muy importante en el manejo del shock distributivo y especialmente en el séptico es esto, dice, importancia de la presión arterial diastólica. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el shock hemorrágico hay disminución de la presión de pulso por la vasoconstricción. O sea, tenemos un paciente de 70 años con historia de enfermedad coronaria, con taquicardia y signo de shock, que no responde a la limitación de fluidos. Vean ustedes la diferencia de la presión arterial sistólica es menor de 40. Y en este paciente, vean ustedes, está más vasodilatado. La presión arterial una diferencial de más de 50. Entonces acá hay un aumento de la presión de pulso, acá hay una disminución de la presión de pulso, ¿no? Entonces acá está vasodilatado y a veces está muy taquicárdico el paciente, 120, 130. Mantiene estas presiones aparentemente estables, pero con frecuencias muy altas. Y es aquí donde nosotros sabemos que si acá hay una vasoconstricción por este paciente, hay una presión diferencial menor de 40, no necesita de repente norepinefrina, pero sí este paciente vasodilatado. Y aquí es donde viene la importancia de mejorar la vasoconstricción de este shock vasodilatado más tempranamente. Aquí hablamos que la presión arterial media en los pacientes con shock distributivo y en general con el shock séptico, pero también en todos los tipos de shock es de 65 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media objetivo en los pacientes en shock, independientemente del tipo de shock.
cardiogénico, obstructivo, distributivo u obstructivo. Así como hay un índice de shock sistólico, un índice sistólico, un índice de shock sistólico en el paciente que sangra, hemos hablado de 1.1, 1.46, el shock distributivo también tiene su índice, que esto también ha sido publicado en los últimos 2-3 años, de 2019, el trabajo de Andrómeda, que describió justamente el llenado, la medición del llenado capilar, hizo un estudio interesante donde demostró que cómo se calcula, por qué es importante la frecuencia de pulso sobre la presión. ¿Cómo se calcula este índice de shock diastólico? La frecuencia de pulso entre la presión diastólica. Y aparece que el punto de corte es 2. Más de 2 es peligroso, hay que corregirlo. Menos de 2 tiene mejor pronóstico. La presión arterial diastólica, como predictor de sobrevida, ven ustedes, ¿no? Este estudio que trata de mostrar factores predictivos de una serie de presión arterial sistólica, diastólica, ¿no es cierto? Definitivamente la presión diastólica está relacionada a un mejor pronóstico, si se controla adecuadamente, pero si es muy baja, ahí dice el SAP2, en el momento presión diastólica y norepinefrina en determinar la sobrevida a corto plazo. Una presión arterial diastólica muy baja es de mal pronóstico. Y aquí nos muestra cómo la presión diastólica es mejor que muchos sistemas de puntuación en los pacientes. Y este es el estudio justamente de 2020 del grupo del doctor Ospina, Glenn Hernández de Chile, Thibault de Francia, que son investigadores que han trabajado este tema del índice de shock diastólico y que en donde han publicado estudiaron 2 poblaciones, uno de 337 y otro de 424, en donde los separaron frecuencia cardíaca sobre presión arterial diastólica, que era el índice de shock, y ellos encontraron que en esas poblaciones, en ambos, este es el primer corte, el primer grupo de pacientes, y este es en el otro grupo, pero ellos encontraron que el índice de shock diastólico en los no sobrevivientes era mayor de 2. Y que en los pacientes que, fíjense ustedes, este es antes de los vasopresores, y una vez que iniciaron vasopresor, la norepinefrina, a pesar de que le empezaron norepinefrina, este paciente tenía un índice de shock mayor de 2, no sobrevivía. Pero este índice de shock era mayor de 2 que le ponen vasopresores y mejora, tiene una mayor posibilidad de sobrevivencia. O sea, índice de shock diastólico mayor de 2 está relacionado a una mayor sobrevida en los pacientes. Acá lo multiplicaron el índice de shock por la dosis de norepinefrina y encontraron casi lo mismo. Y este es el otro grupo de pacientes, también de 2 o más. Entonces, en ambas poblaciones, que fueron casi cerca de 800 pacientes, muestran que los pacientes que tienen un índice de shock diastólico menor de 2 tienen más posibilidades de sobrevida. Por lo tanto, hay que tratar de mejorar la vasoconstricción. En ese sentido, como dijo Sir William Osler en 1904, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. Y eso es válido hasta ahora. Ustedes saben muy bien que habrán visto muchos pacientes con influenza, muchos pacientes con COVID, de repente algunos familiares, y no todos responden igual. Y es que la respuesta inflamatoria desencadenada por estos agentes infecciosos, mayormente bacterianos, pero también pueden ser virales, etc. En el caso de la sepsis, mucho va a depender del polimorfismo genético. Parece ser que cada uno de nosotros tiene cierta resistencia a determinados gérmenes, cierta sensibilidad a otros, y de tal manera que no respondemos igual. Por consiguiente, a pesar que a veces nosotros controlamos la infección, encontramos el agente, le damos el antibiótico, el paciente puede ir no muy bien. Y por eso es importante que ustedes, cuando manejen pacientes críticos, es importante explicarle a los familiares que es posible que tenga una infección urinaria con cuadro séptico o shock, o que es posible que tenga una peritonitis por un abdomen, una apendicitis aguda, pero que está febril, con tendencia a la hipotensión. Bueno, ya encontramos la causa, va a ser se le va a dar el antibiótico, pero hay que esperar 48 a 72 horas para ver cuál va a ser su respuesta. Uno no puede decir, bueno, ya está, va a salir adelante. No, la respuesta es muy individual y uno tiene que ser muy prudente. Séptico, ven ustedes una neumonía, ¿cierto? Un absceso pulmonar, una diseminación hematógena de un absceso hepático que tuvimos hace mucho tiempo,
ese sepso hepático, vean usted, una coagulopatía, con vasculitis séptica probablemente. Presencia de herpesvirus generalizados, eso me acuerdo también, ¿no? Las lesiones ampollares con centro necrótico. Entonces, estos son causas de shock. Y en la mayoría de veces, cuando ingresan a UCI, nosotros hacemos profilaxia para trombosis venosa. Todos los pacientes que ingresan a UCI se usa heparina profiláctica. Es muy importante saber eso porque se hablaba de que el COVID se le está poniendo heparina a los pacientes que ingresan a UCI. Bueno, eso siempre lo hemos hecho hace muchísimos años como parte del manejo con calidad en las UCIs. Se les daba heparina profiláctica, posición semisentado, sí, heparina profiláctica, posición semisentado y úlcera de estrés. Esa era parte del checklist de la calidad en el manejo. O sea, no era nuevo darle heparina a los pacientes en UCI. Si hace distrés respiratorio, politraumatizado, etcétera, con compenso de ventilación mecánica, una ventilación mecánica con reclutamiento, con una serie de conceptos que han ido mejorando desde el año 2000 a 2020 para disminuir la lesión en el pulmón. Y un dato muy importante es que el examen clínico, dice, es muy importante el examen clínico, pero también es importante la evaluación hemodinámica, especialmente en los pacientes más complicados. Porque como ustedes comprenderán, mientras más tempranamente podamos manejar esa hipotensión, el trastorno de la microcirculación va a ser menor. Y es muy importante porque si el paciente tiene hipotensión a predominio diastólico o hipotensión a predominio sistólico, ¿cierto? O sea, tiempo de llenado capilar mucho más de 2 o más de 5, una presión de pulso más de 40, o sea, de una vasodilatación, una presión de pulso menos de 40 y el lactato puede estar en ambos altos, un índice de shock diastólico mayor de 2, probablemente acá le iniciamos más tempranamente noradrenalina, ¿no? Y aquí solamente y solo sí si persisten los signos de hipoperfusión. Pero acá vamos a necesitar saber cuál es la causa de esa hipotensión persistente. Y ahí necesitamos una eco, ¿no? Una ecocardiografía para saber si hay una depresión miocárdica, si hay sufrimiento o de repente necesita más volumen. Entonces, no vamos a insistir más ahí, quiero que quede claro el concepto. Y eso es muy importante en la medicina moderna. Se está usando mucho la ecocardiografía para valorar a estos pacientes. Y vean ustedes, si tenemos un paciente con shock y le hacemos una eco, nos va a salir pues en la evaluación cardíaca que hay hipoquinesia segmentaria, el septum no se mueve, la punta no se mueve o hay una hipoquinesia global. No se habla de falla cardíaca. Si hacemos una eco y el paciente está hipovolémico, el corazón está hiperdinamico, taquicárdico, y hay lo que se llama el KISS, el signo del KISS ventricular, es decir, si hay hipovolemia, la pared ventricular se pega muy fácilmente. El paciente con shock hipovolémico va a estar hiperdinamico, no va a haber hipoquinesia segmentaria por el infarto, nada. Tiene ciertas características. De igual manera, en el shock obstructivo vamos a encontrar en el taponamiento pericárdico un derrame pericárdico que genera oclusión, taponamiento, genera trastornos en el llenado también auricular. Si tenemos un shock obstructivo como una embolia pulmonar, ¿cierto? Vamos a encontrar el ventrículo derecho dilatado, de repente trombos también o ramas del trombo, ¿no? Y si hay neumotoras a tensión, también se puede encontrar a la ecocardiografía, en este caso a la ecografía, evaluación también del pulmón en neumotoras, pero definitivamente va a haber un shock obstructivo. Otras cosas que se evalúan en los últimos años es la vena cava inferior, el pulmón para ver si hay congestión pulmonar. Por ejemplo, estos son los llamados colas de cometa en el pulmón que se ven en la ecografía pulmonar que hablan de congestión pulmonar en un infarto. En el paciente hipovolémico el pulmón va a estar normal. Estas son las líneas A que son normales. En el taponamiento va a estar normal, a no ser que haga un edema pulmonar, pero ven ustedes, todo esto se parecen, son líneas horizontales, mientras que este tiene líneas verticales y se llama. Entonces la ecografía nos ayuda también, ¿no?, a evaluar si el paciente tiene, qué tipo de shock tiene. Si el paciente no mejora con fluidos independientemente del tipo de shock, le vamos a tener que administrar noradrenalina. Es la primera elección en la mayoría de tipos de shock circulatorio. Si no mejora con fluidos, el hipovolémico.
Y a pesar que ustedes dicen, ya fui suficientemente enérgico, hay que administrarle, pues noradrenalina. Igualmente en el cardiogénico, en el obstructivo, en el vasodilatado. Si no mejora, y tendremos que buscar la causa por qué no responde, ¿cierto? Eso es para incrementar la presión arterial. Y el otro dato importante es que, como saben ustedes, la noradrenalina tiene efecto alfa, fundamentalmente, pero también beta. Y si tiene efecto alfa, cuando uno lo empieza tempranamente, puede mejorar la contracción del sistema venoso y arterial en este caso, de los órganos esplácnicos que tienen ese volumen de reserva, puede ayudar a inyectar un poco de volumen. Por eso a veces se habla de que hay que administrar más tempranamente la noradrenalina. Entonces, la noradrenalina es una droga muy importante en el manejo inicial del paciente en shock. Vienen ampollas de 4 miligramos, se pagan 1 o 2 ampollas en 100 y se inicia con microgoteo de 4 a 5 microgotas por minuto. Pero puede ser que no haya respuesta ante la noradrenalina. Eso usualmente ocurre cuando se está manejando más tardíamente el caso o tiene un shock muy severo. Aparece la vasopresina como droga complementaria. La vasopresina va a producir una vasoconstricción y tiene una dosis fija, 0.03 unidades por minuto. Entonces la vasopresina es una droga que se asocia a la noradrenalina cuando no responde. Si no hay respuesta a la vasopresina o no tengo vasopresina, le puedo agregar adrenalina. O si la noradrenalina con la vasopresina sigue hipotenso, se le puede agregar noradrenalina cuando fallan las dos anteriores. Si el paciente persiste hipotenso, por eso es importante la ecografía en esos casos, es porque podría haber una depresión miocárdica severa. No necesita tanto vasoconstricción, sino de repente hay un componente miocárdico con depresión miocárdica y la dobutamina puede intentarse, especialmente cuando se demuestra hipoquinesia en los pacientes de los cuales se hacen ustedes en una eco. Entonces la secuencia en el paciente en shock, sea un infarto, sea shock séptico, o inclusive de embolia pulmonar, es iniciar noradrenalina. La mayor parte de veces va a responder si lo iniciamos tempranamente. Si no mejora, la vasopresina. Si no tengo vasopresina, adrenalina. Si con esos no mejora, trataré de hacer una eco, pero si no, y probaré a administrar dobutamina como para mejorar la contracción cardíaca, pero haciendo mediciones inmediatas. Le pusiéramos una dosis bajas y ver si mejora. ¿Ok? Entonces, si el paciente está hipotenso, norepinefrina. Aún sigue hipotenso muy taquicárdico, le agrego vasopresina. Aún hipoperfundido y no taquicárdico, dobutamina. Si está taquicárdico, no hay que dar dobutamina. Norepinefrina, vasopresina. Aún hipoperfundido, no taquicárdico, dobutamina. Aún hipotenso y no taquicárdico, epinefrina. A veces podamos norepinefrina, vasopresina, norepinefrina, vasopresina y epinefrina para mejorar al paciente. Pero ya aparece como opción, primero lo que dice hipoperfundido, pero no hipotenso y no taquicárdico. Hipoperfundido, pero no hipotenso. Bradicardia. Entonces la epinefrina, esta asociación noradrenalina, vasopresina es la que más se usa. Asociamos la dobutamina cuando hay depresión miocárdica, ¿no? Y la epinefrina como una opción como para mejorar el efecto alfa, indudablemente. Va a producir más taquicardia y más arritmia. Dice la dobutamina cuando demuestre con ecografía que está fallando la contractilidad del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Entonces, como objetivo de este paciente en shock, necesitamos tener una presión arterial media de 65, un índice de shock diastólico menor de 2, un índice de shock sistólico menor de 1, dependiendo del tipo de shock, un gasto cardíaco apropiado. Tenemos que tener una hemoglobina apropiada entre 7 a 9, una saturación de oxígeno más de 92 y una venosa más de 75. Aportar oxígeno con cánula de alto flujo muchas veces, que está en falla respiratoria. Y es que una forma de monitorear, aparte de las funciones vitales, la diuresis, el llenado capilar, es el lactato. Si está en más de 2, más de 4, está con hiperlactatemia y se puede disminuir el lactato con una buena fluidoterapia y vasopresores. Mantener un buen flujo urinario, mejorar la función renal, revertir la encefalopatía y corregir la hipoglicemia. En el shock hipovolémico tenemos que controlar la causa. Reemplazo de sangre, coloides, identificar el punto de pérdida, una endoscopía, una hemorragia digestiva puede ser salvadora para un vaso sangrante de una úlcera. Si no, terminamos en arteriografía para definir la causa del sangrado
embolizando inclusive ahora con radiología intervencionista, cirugía de emergencia en caso de trauma. En caso de shock cardiogénico ya hemos visto el manejo del infarto, la angioplastía, la trombolisis. Si el paciente sigue en shock, el balón de contrapulsación, una revascularización, angioplastía, bypass de emergencia, fluidos e inotropos con Swan-Ganz. Si hay una normalidad mecánica, la eco me va a ayudar mucho, indudablemente, ¿no? Pero ya sabemos, shock cardiogénico, controlar la arritmia y solucionar el infarto y mejorar la contractilidad cardíaca. En el shock obstructivo, en el taponamiento pericárdico, pericardiocentesis. En la embolia pulmonar, como diagnóstico, hacer un scan, un protocolo de TEP, una tomografía multicorte para embolia, y considerar en pacientes con tromboembolia pulmonar y shock la trombolisis. En los últimos años se ha surgido la embolectomía quirúrgica con ECMO, es decir, antes se abría el tórax, se sacaban los trombos y el paciente tenía una mortalidad de 80%. Ahora se coloca en ECMO y se puede abrir el tórax porque este es un sistema de circulación extracorpórea que funciona como una bomba corazón-pulmón y se puede sacar un émbolo masivo que puede haber comprometido al paciente y el paciente, como se está oxigenando y a través de la membrana extracorpórea, se puede trabajar más tranquilamente la parte quirúrgica. Y el shock distributivo, en donde si es por insuficiencia renal, corticoides. Si es neurogénico, hay que solucionar el tema de la compresión de la médula ósea, etcétera, de la médula espinal, perdón. Si es un paciente con shock séptico, identificar la fuente, drenaje, etc. Si ustedes identifican la fuente y hay que operar, hay que operar. Hay que drenar un absceso, hay que drenarlo. Y hay que dar el tratamiento antibiótico en la primera hora. Así como manejamos fluidos en los primeros minutos para estabilizar al paciente junto con los vasopresores, en la primera hora hay que dar tratamiento antibiótico. Monitoreo de MUSI, ya sabemos norepinefrina, vasopresina, adrenalina. Y los objetivos que haya mejora de signos de perfusión, llenado capilar, menos de 2 segundos, índice de shock diastólico, ¿no? Y estamos índice de shock diastólico menor de 2, disminuir el lactato y tratamiento convencional. No se olviden que mientras más tempranamente corrijamos la macrocirculación, la microcirculación se va a afectar menos, porque no va a haber afectación de la mitocondria, porque hay un cuadro independientemente del tipo de shock, y más aún en el séptico, mientras más temprano corrijamos las anormalidades de hipovolemia, de vasodilatación, la microcirculación se va a afectar en menor grado, se va a poder corregir más rápidamente. Esto es lo que llama, cuando el paciente está en shock, la coherencia hemodinámica, es decir, yo mejoro, si está hipotenso, y los signos de hipoperfusión y llenado capilar mejoran en la misma medida que las variables hemodinámicas, presión, pulso, llenado capilar, diuresis, es porque hay coherencia hemodinámica, o sea, hemos trabajado tempranamente en ese caso. Pero van ustedes a tener pacientes que tienen shock muy prolongado, en donde ya se producen algunos trastornos a nivel de la microcirculación y donde probablemente vamos a necesitar trabajar mucho más intensamente en los pacientes para poder estabilizar y que se reviertan esas anormalidades, y probablemente va a haber un porcentaje importante todavía de pacientes que si ya están con fenómenos apoptóticos a nivel de mitocondria, a nivel celular, el paciente se puede perder. El paciente con shock séptico, por ejemplo, que fallece, no tiene necrosis hepática, no tiene necrosis, lo que tiene son signos de apoptosis celular en los diversos órganos. Ese es un fenómeno mitocondrial de hipoxia que genera activación de los mecanismos de apoptosis celular y definitivamente eso no debemos permitir que ocurra si manejamos tempranamente a los pacientes. Estos son parámetros que nos hablan de la microcirculación alterada. Ya se ha definido eso también con estudios de signos de perfusión y de microcirculación en la región sublingual, a pesar de esa tecnología que está lejos de nosotros. Si nosotros vemos esto, estamos viendo cómo va a responder el paciente ante el shock. Entonces, nuevamente, el paciente en shock tiene que ser manejado integralmente, viendo cómo está la microcirculación. Y la microcirculación es el llenado capilar, los signos de hipoperfusión en las extremidades. O sea, inclusive hay un sistema de puntuación que no le he mencionado, pero que es importante. Y tenemos que corregir. Entonces, el objetivo es administración de fluidos temprana,
la administración de no vasopresores mucho más tempranamente que antes. Dar el antibiótico a la primera hora si es un shock séptico. Solucionar el infarto a la primera hora. Sabemos ahora que el infarto, el shock, están dentro de lo que conocemos como el ACV isquémico, ¿no es cierto? Como son tiempo dependientes. Si ustedes solucionan el infarto en el tiempo apropiado, va a haber menos disfunción ventricular. Si ustedes dan el antibiótico al paciente escéptico más tempranamente, va a haber menos disfunciones de órganos. Si ustedes trombolizan a un paciente en embolia pulmonar tempranamente, si ustedes inician los vasopresores, luego de estar 200 cada 10 minutos y controlando, y si no hay respuesta en la primera 2, el paciente debe estabilizarse en las primeras 3 horas. El objetivo es empezar a la primera hora, pero debemos sacar hemocultivos antes del antibiótico. Si es un séptico, debemos trombolizar si es un infarto o angioplastía, trombolizar si es una embolia pulmonar, pericardiocentesis si es un paciente con shock obstructivo por una pericardio, en este caso por un taponamiento pericárdico, drenar el neumotórax de tensión en el caso de un paciente con neumotórax de tensión y shock obstructivo. Entonces, realmente la fluidoterapia es la parte más importante. Siempre administrar el fluido, aun cuando tengamos litros de cloruro de sodio para administrar al paciente, hay que razonar y cuál es el componente más importante, examinar al paciente con los datos que hemos acordado, que la mayor cantidad de pacientes con gasto bajo tienen vasoconstricción, ¿no es cierto?, piloerección, sudoración y están pálidos, mientras que el paciente con shock vasodilatado tiene unas características clínicas diferentes. Que la presión diastólica es un dato muy importante, que el llenado capilar también. De manera que si nosotros integramos todas esas funciones vitales básicas, el llenado capilar, la diuresis, el estado de conciencia, en un primer control, administramos fluidos y vamos evolucionando minuto a minuto, cada 10 minutos, probablemente vamos a tener éxito en el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Hay que lavarse las manos evidentemente esta pandemia nos enseñó que tenemos que ser mucho más cuidadosos con el control de infecciones y el lavado de manos es clave, ¿no? Eso más o menos es lo que yo quería conversar con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Queridos alumnos. Disculpe que no he podido activar mi pantalla, pero otra vez. Sí, dime, Andrei. Te escucho. Andrei, ¿querías preguntar algo? David Gung, Chu, ¿quieres preguntar algo o no? Sí, doctor. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo tenía una duda con respecto a la parte de emergencia cuando ya llega un paciente. O sea, antes de hacer la disquisición de qué tipo de shock puede tener el paciente, la primera respuesta que tendría que tener el médico de emergencia sería colocar la reposición de líquido, ¿cierto? O sea, para tratar el shock y luego ya recién se hace la disquisición, o antes de eso se tiene que primero pensar cuál sería la causa. Como estamos viendo en el curso, tú tienes que ver si es politraumatizado, tu XABCD, si no es politraumatizado, tu ABCD. Y desde el momento que tú empiezas a tomar las funciones vitales, al mirarlo te das cuenta si hay signo de deshidratación, ojos hundidos, lengua seca, etc. O no. ¿Cierto? Entonces, la única condición en la cual no le daríamos fluido es que si tenemos historia, y al examen clínico le cuento crepitantes y hay historia de edema pulmonar, pero en general es muy importante que si se puede diagnosticar tempranamente qué tipo de shock tiene, porque inmediatamente los familiares están ahí o el paciente lo refiere, ¿no? He tenido sangrado, he tenido hemorragia digestiva desde la mañana, pues o simplemente lo traen inconsciente y ustedes al verlo, lo ven con vasoconstricción, pálido, dicen, sí, hay que inicialmente fluidos, pero tendrán que evaluar también qué lo descompensó. ¿Es un problema cardiovascular? ¿Es un problema? Los tipos de shock le van a ayudar a mí. ¿Tiene un componente hipovolémico? ¿Tiene un componente cardiogénico? ¿Tiene un componente obstructivo? ¿O tiene un componente distributivo? Y en esas 4 opciones, ustedes cuando alguien ingrese en shock, van a tener que, inicialmente probablemente van a administrar fluidos, y si el paciente
tiene algún indicio ya de congestión pulmonar, probablemente le indicen vasopresores inmediatamente, pero es muy importante porque ustedes van a disponer de algunos minutos para poder tener tiempo de unos 5 o 10 minutos para poder escuchar la historia, por qué viene, y ustedes van inmediatamente ordenando la información con el SOA, el subjetivo, lo que les dice el paciente, el objetivo con su examen clínico, y ya en ese sentido van a poder plantear, ¿cierto?, el planteamiento diagnóstico, ¿cierto?, la presunción diagnóstica y hacer su plan de trabajo. Lo que yo les decía era que en general la mayoría de pacientes pueden tener un componente hipovolémico, los diversos tipos de shock. Un paciente con infarto o dolor precordial viene con sudoración profusa, hiperventilando, y de repente ha estado desde las 2 de la mañana con dolor y recién llega a las 6 de la mañana al hospital. Ahora la gente viene más tempranamente, pero puede suceder. Entonces, a veces vienen con componente hipovolémico. Entonces, le damos unos 500, 800, 600, 200 cada 10 minutos a ver si mejora la presión arterial. Y de repente, ese es un paciente con infarto, con hipovolemia. El taponamiento pericárdico igual, la embolia pulmonar igual, y ni que se diga la sepsis, ni que se diga el paciente que ha sangrado, ¿no? Pero en general sí, la fluidoterapia es un paso muy importante que tendrá que ser racional en base a la historia clínica, al examen clínico, y a esa racionalidad de pasar 200 cada 10 minutos y poder medir los parámetros que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Espero que eso satisfaga tu duda, mi querido David. Sí, doctor. Gracias, doctor. Y también otro concepto que les mencioné es que la noradrenalina es si no mejora con fluidos, tengo que iniciar noradrenalina, independientemente del tipo de shock. Sirve para todos tipos de shock, para todos. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien? Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes.